Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo WAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias. Regresa WAP al modo presencial el próximo lunes. Estudiantes de danza mostrarán su talento artístico en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. En la cultura, la incursión de los panaderos indios en la Puebla novohispana. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TVWAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. La UAP informa a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y personal administrativo que a partir del próximo lunes 29 de mayo, las actividades regresan a modo presencial. Las sedes ubicadas en el municipio de Atlixco se mantienen de manera virtual hasta nuevo aviso. La institución reitera las recomendaciones de evitar prácticas al aire libre, continuar con el uso de cubrebocas y demás medidas. Para garantizar la seguridad dentro de las instalaciones, la Coordinación General Administrativa y la Dirección de Infraestructura Educativa atienden las solicitudes de las unidades administrativas y académicas para mantener en óptimas condiciones los inmuebles de la institución. Se invita a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a los avisos oficiales que emitan las autoridades y estar en comunicación permanente con sus directivos. En otras noticias, si les gusta la filosofía, esto les interesará. El próximo 6 de junio se impartirá la conferencia magistral Fenomenología de la Sorpresa, a cargo de la filósofa francesa Nathalie Desprat. Esta actividad se realizará en la sala de usos múltiples del edificio Arronte de 12 a 14 horas. Para mayor información, escribe a arturo.aguirre@correo.wap.mx. En el marco del seminario Humanizar la Sociedad se realizó la conferencia Cultura y Política en el Capitalismo Digital. Daniela Silva nos tiene los detalles. En el Paraninfo del edificio Carolino se presentó la conferencia Cultura y Política en el Capitalismo Digital, del seminario Humanizar la Ciudad, encabezada por Ricardo Villa Escalera y Ernesto García Hernández, donde se reflexionó acerca de cómo la cultura digital y política ha transformado las formas de ejercer la democracia, la participación política y la comunicación. Entendemos humanizar la ciudad, bueno, pues cómo instrumentar políticas públicas de gobierno y de Estado, precisamente para generar un bienestar social. Se habló de varios libros, entre ellos El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y cómo fomentar el humanismo, comprender al prójimo y lo desconfiada e insegura que puede llegar a ser la sociedad, y desarrollar una relación personal, colectiva con más normalidad, amabilidad, hablando desde el marco del humanismo. La cultura es todo. La cultura, ustedes saben que es una serie de conocimientos, de actitudes, de conductas y hasta de mitos de los que viven y creen las poblaciones diferentes, ¿sí? Es una cosmovisión que se va desarrollando poco a poco y que hay personas que pertenecen a ese tipo de cosmovisión y otros a otro y así. Podemos ver que ahora en el siglo XXI ciertos hechos se vienen gestando con una mayor velocidad, impacto favorable para algunos y desfavorable para otros, abonando una amplitud en la brecha de la desigualdad y que también existe la brecha de la desigualdad digital y su acceso, al igual que cómo la economía y la política se ven afectados considerablemente. Dadme una buena política y os daré una buena economía y viceversa. Con una buena economía, pues ya la política se facilita, ¿verdad? En términos generales. De política, pues eso de que aquí en México la política va a servirme a mí en vez de que yo sirva a los demás, bueno, eso es México y eso es Latinoamérica, pero no es Europa. En Europa un político
que ande buscando su interés personal, ni de chiste sale adelante. Lo truenan fácil, ¿sí? Los estándares éticos allá son muy diferentes, definitivamente. Y en Estados Unidos han sido muy diferentes, ¿verdad? Eso es evidente, ¿sí? La ética, el comportamiento, digamos, moral, etcétera, pues es ahí otro cantar, al final de cuentas, ¿no? Aquí, pues desgraciadamente, hemos desbarrado totalmente y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Es muy importante este tipo de espacios donde se comentan estos temas y que se tenga interés para tratar este tipo de asuntos que tienen relevancia en la sociedad y que nos influyen o afectan como ciudadanos. Para Informativo WAP, Daniela Silva. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia convoca a la especialidad en Medicina Interna, Cirugía en Perros y Gatos, modalidad presencial. La publicación de los resultados será el 7 de julio. Los mismos podrán consultarse en la página electrónica veterinaria.wap.mx. Para más información, escribe al correo ciep.fmvz@correo.wap.mx. Durante meses, las y los alumnos de la licenciatura en danza de la Facultad de Artes se prepararon para este momento, la culminación del semestre y la oportunidad de mostrar ante el público sus dotes artísticas mediante una función de danza que presentarán este fin de semana. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la información de este evento. Estudiantes de la licenciatura en danza demostrarán lo aprendido durante el semestre en una presentación en el Teatro del Complejo Cultural Universitario este domingo. A las 17:30 horas se realizará esta función de fin de cursos, presentación que le da a las y los estudiantes experiencia escénica. También es la culminación de los procesos académicos de asignaturas como taller de creación escénica, prácticas escénicas y también las clases de formación técnica. Todo el trabajo que realizan durante el semestre tiene el objetivo de cumplir con una experiencia escénica que les permite integrar conocimientos, habilidades y valores como disciplina, cuestiones técnicas sobre la danza, el manejo del espacio, el trabajo en equipo, el movimiento mismo que ellos pueden generar con una expresividad y un sentido dirigido al público y a la escena. 180 estudiantes de diferentes semestres participarán en esta función, la cual también es un homenaje a la bailarina, compañera y amiga Aletia Villagrán Rivas. Es un nuevo semillero de jóvenes talentos y artistas que van a ejercer después en la práctica profesional un movimiento cultural de renovación de la danza con un sentido profundamente social, de ser inclusivos y llevar a la danza a varios lugares. Tenemos alumnos que pertenecen a municipios, tienen lugares de origen en comunidades en donde probablemente gracias a ellos se empieza a ver danza, ¿no? Con un sentido académico y profesional. Tenemos la oportunidad de finalmente pues mostrar nuestro talento, mostrar todas las habilidades que hemos estado desarrollando durante todo el semestre, todas las diferentes versiones o diversificaciones de la danza, y realmente es algo gratificante poder mostrarlo y compartirlo con seres queridos y con el público. Creemos que es muy importante la danza en la cultura y el impacto que este se desarrolla en medio del público y que se puedan abrir al horizonte de lo que es realmente la danza aquí poblana. El programa estará dividido en 2 actos. La primera parte será una muestra de danza clásica, ballet, con diferentes obras de repertorio montadas por las y los docentes. Y el segundo acto es una muestra de trabajos de danza contemporánea, que es una danza esencialmente libre y que se conecta con la actualidad, con lo que nosotros somos y sentimos en el presente. Además de la calidad académica, algo que caracteriza a la universidad es su parte cultural. Y los estudiantes de la licenciatura en danza demuestran todo el talento a través de estas actividades. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi. Atención, comunidad BUAP, Contraloría Social convoca a las y los universitarios beneficiarios del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2022 a participar en la reunión para la constitución de comités de Contraloría Social. La información completa sobre este proceso puede ser consultada en www.contraloriasocial.buap.mx.
Además, pueden escribir al correo contraloría.social@correo.wap.mx o marcar al 22 22 29 5500, extensiones 5228 y 3165. Como cada viernes, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el CUPREDER, a través del maestro Carlos Tobar, nos envía su reporte. Nuestro compañero José Tlachi tiene los detalles. Aunque la actividad del Popocatépetl disminuyó entre el martes y miércoles de esta semana, eso no quiere decir que se haya reducido en su totalidad. Y por ello, aquí les comentamos la información más reciente de Don Goyo. De acuerdo con la información compartida por el CUPREDER, el investigador señaló que ha habido explosiones y eventos eruptivos considerables. Sobre todo este tipo de erupciones tromboliana, en donde es constante la actividad de emisión de fragmentos incandescentes de ceniza, vapor de agua y una cantidad de gases importantes. Queremos decirle que para la ciudad de Puebla, para el sector poblano, desde Atlisco, Puebla, Calpan, Huejotzingo, pues la dirección de los vientos no ha sido hacia ese sector, por eso es que no ha caído ceniza. Por el contrario, en el sector de Atlixco, hacia la parte sur, continúa una caída de ceniza importante. También decirles que el reporte que emite hoy día el CENAPRED comenta 18 horas de sismicidad de ayer a hoy a las 11 de la mañana, con 138 exhalaciones. Ante esto, el investigador señaló que no debemos bajar la guardia y seguir atentos a los reportes emitidos por sitios oficiales. Sabemos que es una actividad importante la que ha presentado la semana pasada el volcán y por eso es que es preciso seguir atentos a los reportes que emite el CENAPRED, la propia Protección Civil Federal, también Protección Civil de cada uno de los municipios que están alrededor del volcán. Y seguir las indicaciones que se han estado dando con qué hacer en caso de que tengamos presencia de ceniza. Seguir estas recomendaciones es muy importante, así que hay que estar atentos y no dejarse llevar por información falsa. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi. Como todos los viernes, nos acompaña Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien hoy nos presenta una de las películas más emblemáticas de la historia, Psicosis. Buenas noches a todos los que nos acompañan por TV WAP. Así es, Enrique. En esta ocasión presentamos la caricatura de una película considerada uno de los mayores clásicos del cine de suspenso y que ha dejado una huella duradera en el género, tan retorcida e impactante que seguramente van a disfrutar. Una mujer que ha participado en un fraude se encuentra en pleno escape con el botín mientras unos investigadores tratan de resolver el caso. En su huida, la mujer se instala en un solitario hotel administrativo por un amable joven que vive en una casa contigua. El resto seguramente lo has escuchado. Si es que no lo has visto, pues se trata de uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos, Psicosis, una de las magnas obras del genial maestro Alfred Hitchcock, que se estrenó en 1960. Ríos de tinta se han escrito con respecto a esta obra monumental, aunque pocas veces se recuerda que entre sus múltiples motivos de trascendencia se encuentra el hecho de que es la cinta que inauguró un subgénero de terror muy socorrido a partir de esa década, el slasher. Las convenciones y rasgos de este tipo de filmes guardan algunas características muy particulares. Para empezar, sabemos que en el slasher habrá un personaje que asesinará a otros, pero esos asesinatos deben realizarse con un objeto punzocortante, un hacha, una hoz, tal vez una sierra eléctrica, un cuchillo por supuesto, pero jamás una pistola o algo que contenga pólvora. Esos personajes asesinados deberán encontrarse en un lugar remoto, aislados, con pocas posibilidades de escape y, muy importante, deberán tener una fuerte intención de tener actividad sexual, la cual deberá ser reprimida por el asesino. Psicosis es obviamente el mejor slasher filme de todos los tiempos, y si uno se fija con cuidado, todos esos elementos, incluida la represión sexual, se encuentran en el filme. Lamentablemente, las representantes posteriores del género han sido cintas un tanto vulgares, que han caído en una representación gráfica, tal vez grotesca de los crímenes, llámese Viernes 13, La Masacre de Texas o Scream. Con mejor suerte ha corrido la saga de Halloween y probablemente algún otro filme más elegante, pero ninguna se ha acercado al menos a cientos de kilómetros de distancia al relato cinematográfico que Hitchcock presentó a inicios de la década de los 60.
También es interesante mencionar acerca del filme que se llevó a cabo en medio del llamado Código Hays, en el que reinaba la autocensura de Hollywood, lo cual afectó el diseño de planos de la famosa escena de la bañera, en la cual se implica un desnudo que no se ve y una terrible violencia que jamás se expone gráficamente en la pantalla, para finalizar con un giro de la cámara sobre su eje transversal que corta el agua girando al irse por la bañera, llevando a sensaciones y conclusiones nefastas, uno de los tantos recursos de altísimo nivel utilizados por Hitchcock para narrar su macabra historia. Claro que no puede dejar de mencionarse que Psicosis contiene una de las grandes actuaciones cinematográficas de todos los tiempos, con Anthony Perkins interpretando a Norman Bates. Lo que logró Perkins con su voz, con su aparente frágil corporalidad, con sus deseos reprimidos, con una combinación de miedo, fascinación, violencia y locura en su mirada, son ya una especie de canon del asesino enfermizo, sin el cual, con un personaje con Hannibal Lecter, décadas después, jamás habría existido como tal. Solo por mencionar un ejemplo, tal vez el más grande personaje sucesor de Norman Bates, por cierto. Psicosis, obra imperdible para toda persona aficionada a la cinematografía, se encuentra disponible en Star Plus, HBO Max y bajo esquema de renta en Amazon Prime y Apple TV. En cámara, Edgar Vázquez. Guión por Enrique Moctezuma Malacara. Voz y dibujo, Diego Picasso. Es momento de conocer la información internacional. Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Así lo confirmó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Moscú anunció en marzo que desplegaría armas nucleares tácticas en dicho territorio, lo que alimentó el temor a una escalada en el conflicto en Ucrania y generó críticas en Occidente. Las armas nucleares tácticas pueden provocar daños inmensos, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las denominadas estratégicas. En Suiza, despidieron a Tina Turner entre flores y velas. Vecinos y aficionados se congregaron frente a la residencia de la cantante, esto tras darse a conocer la noticia de su muerte a los 83 años, a consecuencia de una larga enfermedad. Famosa por canciones como Proud Mary o The Best, la artista supo encandilar a sus seguidores con su voz inimitable y sus conciertos en directo únicos, esperando que la recordaran como la reina del rock and roll, que a juzgar por los innumerables homenajes en todo el mundo del espectáculo, parece haberlo logrado. En Costa Rica, el volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la región de Guanacaste a 270 kilómetros de la capital, experimentó una erupción potente. Las autoridades informaron que no hubo afectaciones a personas o infraestructura. La pluma compuesta de vapor de agua y material volcánico alcanzó 3.000 metros de altura, generando lares en el flanco norte. El nivel de alerta actual es 2 de 4, pues hay indicios de intrusión de magma y gases. Es probable que la actividad continúe aumentando en intensidad. Informativo BOAB, Cultura. Durante el periodo novohispano, los panaderos poblanos se encargaron de atender la demanda local y además abastecer diversos territorios dentro y fuera de la Nueva España, por lo que fue necesario para cubrir esa enorme demanda que los indios incursionaran en esta actividad. Vamos a la nota con nuestro periodista cultural Carlos Maceda. Muy buenas noches, Enrique. ¿Se han puesto a pensar en el reto que representó para los hombres del siglo XVI escribir las lenguas indígenas en caracteres latinos o para transitar de los formatos y soportes de escritura de códices y lienzos hacia formatos europeos? Pues el arqueólogo Omar Aguilar Sánchez impartirá sobre este tema la conferencia ¿Cómo escribimos la lengua de lluvia? Esto será el jueves 1 de junio a las 16 horas en nuestra Biblioteca Histórica José María Lafragua. Allá nos vemos. Y en nuestra historia de hoy, la incursión de los indios en la cultura del trigo y el pan fue un proceso necesario. Sin embargo, este hecho se dio no por consumirlo, sino como productores, aunque no es de dudarse que lo hayan consumido, sobre todo cuando escaseaba el maíz. Vamos a los detalles.
La producción del pan en Puebla fue a gran escala. Sin embargo, los indios panaderos se dedicaron a cubrir sobre todo la demanda de los habitantes de la ciudad. Y entonces, derivado de eso, pues la incursión de los indios en la actividad panadera pues tenía que hacerse presente para cubrir toda esta demanda, no solamente de la local, sino también para la del bizcocho, que era el pan que era llevado por los marineros. Además de la plaza pública, existían dentro de la ciudad otros lugares para la venta de pan, como las plazas de San Agustín y San Pablo. Por primera vez en 1545 se les autoriza a los indios vender el pan en los portales de Juan de Yepes, en la plaza pública, y pues también derivado a que pues había como muchas trampas para burlar al Tribunal de la Fiel Ejecutoria, porque muchas veces los indios los mandaban a vender a la plaza pública, y entonces cuando llegaba al Tribunal de la Fiel Ejecutoria y veían la falta del peso del pan, le decían que de quién era el pan, y le decían, no, pues es de tal persona. Entonces iban con el español y el español lo desconocía. Las visitas por parte de los fieles ejecutores eran constantes para inspeccionar los productos durante los días de tianguis y así evitar los abusos. ¿Cuáles eran las faltas que podían presentarse para la adulteración del pan? Entre ellas era la mezcla de grano o la mezcla de harinas, o también el uso de telas más delgaditas para que saliera más fina y pudieran obviamente burlar al consumidor. Para evitar esos abusos, el Cabildo estableció que los panaderos pusieran un sello a sus productos. Y entonces, para evitar ese tipo de abusos y ese tipo de engaños, entonces el tribunal y las autoridades mandan a que se registren los panaderos con su sello, y es por eso que pues tenemos un gran tesoro en el archivo municipal de todas estas marcas o estas pintaderas con los sellos de los panaderos. En caso de incurrir en una falta por quebrantar una ordenanza, los inculpados eran castigados conforme a su condición social. Ambos perdían el pan, pero los españoles pagaban además una multa, mientras que los indios recibían castigo corporal. Un español contra un indio, el cual lo acusa de que su pan sabe a cal, y entonces mandan a traer a las autoridades, al tribunal y a las autoridades de los gremios, pues para hacer la receta, y él alega que él había estado enfermo y que uno de sus criados cometió el error de ponerle sal de tenisal, y entonces hacen la receta y efectivamente se dan cuenta que ese sabor que tenía el pan a sabor a cal era por este ingrediente, y entonces pues se tiene que retractar el español. Aunque la producción panadera india fue pequeña, resultó de vital importancia al grado de que si estos no amasaban, provocaba conflictos en la Puebla de Los Ángeles. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes. La selección de taekwondo de la UAP logró consagrarse con múltiples medallas tras una intensa disputa con atletas de otros estados del país. Nuestra compañera Dani Silva nos comparte la información. Muy buenas noches, Enrique, y a quienes nos siguen a lo largo de la semana. Es viernes y no podemos irnos sin antes ponerlos al tanto de la actividad deportiva en nuestra universidad. Este viernes les presentamos una nota de nuestro compañero Diego Escalona acerca del selectivo de taekwondo, que tuvo una destacada participación en la Arena Veracruz, al ganar 7 medallas. Vamos a la nota. Los taekwondoines Lobos WAP lograron conseguir 7 medallas en la Copa de la Amistad, evento avalado por la Federación Mexicana de Taekwondo y que se llevó a cabo en la Arena Veracruz. En dicho torneo participaron cerca de 900 atletas de diferentes categorías, representantes de más de 16 estados de la República. Actualmente, la selección de taekwondo tiene la mira en la próxima Universidad Nacional, misma que se llevará a cabo en Sonora. Mucho éxito y felicidades a todos y a cada uno de nuestros taekwondoines WAP. Para Informativo WAP, Diego Escalona. La Facultad de Contaduría Pública de la UAP presentó la 6ª Cátedra de Honor Soy Contador con el maestro Francisco Manuel Méndez Ferrer. Todos los detalles con Mara Pérez. Soy contador público y estoy orgulloso de serlo. Esas fueron las palabras del maestro Francisco Manuel Méndez Ferrer, quien cuenta con una alta trayectoria en contaduría pública y auditoría.
En la sexta cátedra de honor llevada a cabo en el auditorio de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP, el catedrático fue vestido con la estola de honor colocada por la directora Montserrat Vera Muñoz, como parte del protocolo. El maestro que inspira, convence. Si no inspira el maestro, no sirvió para esto. Debe de inspirar desde su presencia, su vestimenta, su forma de hablar, su atracción profesional e intelectual. Pero cuando oí que íbamos a tener una fe casi notarial, que nuestra firma tenía una gran validez en esos estados financieros, me llamó mucho la atención y reconocieron al contador público y lo registraron. Explotó la profesión y explotó de tal manera que se comenzó a poblar las escuelas y facultades de contaduría de una manera importante. El decano Méndez Ferrer recordó las memorias de la antes llamada Facultad de Ciencias Económico-Administrativas desde el primer patio del edificio Carolino hasta consolidarse la actual Facultad de Contaduría en Ciudad Universitaria. Y un día me dijo, me encontró en el pasillo y me dijo: Manolo, en 2 días nos cambiamos a nuestra propia escuela. Pues felices, ¿no? Todos felices, claro. Una empresa sin contador no existe. El valor que tenemos es tal que debemos ser respetados como profesionales y como organizaciones. Además, recalcó que los errores muchas veces cometidos en las leyes y la estructura del Código Fiscal generan problemas tormentosos e ilegales que guían hacia un profundo laberinto. No hay estrategias fiscales, hay simulaciones, hay sofismas, pero no hay estrategias fiscales. Importantísimo en fiscal, aunque sientan que el corazón les palpita y el estómago les hace mariposas, no se presten. No se presten. El dinero no compra todo. Y más orgulloso estoy de tener, no puedo decir dónde, de tener un escudo, mis alumnos saben, de tener un escudo que dice BOAP tatuado. Muchas gracias. Sin duda, el trabajo que ejercen las y los contadores es ampliamente profesional. Reconocemos y felicitamos a quienes ejercen esta vocación. Con Edgar Vázquez tras de cámara, te habló Mara Jimena Pérez para Informativo WAP. Vamos a nuestras notas nacionales. El monolito, el monstruo de la tierra, es un bajo relieve de la civilización olmeca que ha regresado a México después de décadas de ausencia. La pieza, tallada en piedra volcánica, representa el rostro de un jaguar. Es considerada la más buscada por el país en las últimas décadas. Tras gestiones jurídicas, fue recuperada del extranjero y está siendo exhibida en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos hasta finales de 2023. Posteriormente regresará a la zona arqueológica de Chalcatzingo. El director del INAH celebró su recuperación y destacó la importancia de preservar el patrimonio mexicano. Con motivo de celebrar a la historieta nacional y sus autores, se realizará la 4ª edición del Marambo Fest en Cuernavaca y el Acapulcomic, parte de la Feria Internacional del Libro en Acapulco, Guerrero. Su propósito es reunir a representantes de la historieta mexicana, novela gráfica, cómic, periodismo, además de otras expresiones de narrativa gráfica. Con presentaciones e invitados especiales, ambos eventos se inauguraron hoy y finalizarán el 28 de mayo. En Texcoco, Estado de México, llega la exposición Memorabilia de la Lucha Libre, de 2 a 3 caídas. Con motivo del Festival de Arte Urbano 2023, la exposición integra 27 carteles de películas protagonizadas por El Santo, Tinieblas, Blue Demon y Mil Máscaras, entre otros. Se trata de un recorrido histórico hacia una de las etapas más significativas de la producción del cine en México, e incluso del diseño gráfico que se ve en los afiches. Estará disponible hasta junio en el vestíbulo de la biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BUAP. Gracias por acompañarnos por el canal 18.1 de TV Abierta y 118 de Megacable. Además de nuestras redes sociales, @TV BUAP.
desde cualquier lugar del mundo a través de radio y tv.wap.mx o por la app Radio y TV WAP. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.